Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Los Vampiros, película dirigida por Ricardo Freda y Mario Bava, aunque no está acreditado como director, pero al final, bueno, pues sucedió aquí algo bastante interesante que ahora voy a comentar, que, bueno, pues hizo que Mario Bava dirigiera parte de esta película. La primera película de terror italiana, es la primera película de terror y fue la que abrió un inicio, luego ya, por supuesto, con el gran empujón del debut ya oficial cinematográfico de Mario Bava, que fue La Máscara del Demonio, pues ya digamos que sacaron a la palestra lo que sería ese cine de terror italiano, el gótico italiano, que da la casualidad de que comenzó al mismo tiempo que el gótico inglés. Esas películas de la Hammer empezaron gracias a La Maldición de Frankenstein del año 57 y el gótico italiano, la variante italiano, apareció gracias a esta película. Los vampiros, que no os dejéis equivocar porque el título de Los vampiros no es un rollo vampírico, para nada, o por lo menos el tema vampírico como lo tenemos acostumbrados a ver, o sobre todo antes de realizarse esta película, lo que teníamos acostumbrados a ver en películas de los años 30, de los años 40, en fin, esto fue algo totalmente novedoso en el aspecto vampírico, entre comillas, si se puede especificar así. ¿Por qué digo que esta película la co-dirigen entre Ricardo Freda y Mario Bava? Y sentaron las bases de lo que sería el género del terror gótico italiano. Luego Mario Bava ya sería, digamos, el autor del gótico italiano, lo asentó del todo, como digo, plantó ya los cimientos con La Máscara del Demonio, pero esta fue la que lo presentó. Yo siempre he dicho que Mario Bava fue el director que creó el gótico. Claro, si decir, bueno, es que esta película es anterior a La Máscara del Demonio y fue Ricardo Freda el director, pero es que estaba Mario Bava ahí, tanto como director de fotografía como luego director de la película, y se nota el toque de Mario Bava en cada uno de los fotogramas. También se nota el toque de Ricardo Freda, que es un toque como más mortecino, como más siniestro, pero ahí está esa belleza visual de Mario Bava en cada uno de los planos. ¿Qué sucedió? Que Ricardo Freda, bueno, pues era el director de la película, pero tuvo un contratiempo con los productores, el tipo se cansó y antes de finalizar el rodaje dijo, mira, yo ya no quiero rodar más, y se fue, dejó plantados a los productores. Por lo tanto, cogieron a Mario Bava, que era el director de fotografía, y dijeron, oye, ya que eres tú el que, bueno, pues has realizado estos planos tan preciosistas y tan hermosos, pues bueno, pues dirige tú lo que queda de la película. Entonces fue Mario Bava el que terminó de dirigir la película, o sea que es una película co-dirigida entre ambos, entre Ricardo Freda, que sería el director de la mayor parte del metraje, aunque, como digo, esa fotografía, esa escenografía es más propia de Mario Bava, quitando ese tono mortecino que es más de Ricardo Freda, y el resto de película ya la dirigió Mario Bava. Por lo tanto, es una película que, aunque no esté acreditado, está también dirigida por Mario Bava. Está co-dirigida entre estos dos directores. Y bueno, a partir de ahí Mario Bava vio que era un talento en la dirección y entonces, bueno, pues decidió debutar en el año 60 con La Máscara del Demonio, que ya asentó definitivamente lo que es el género del gótico italiano y empezaron a hacerse un montón de películas. Pero es más, aquí ya esta película presentaba ciertos indicios de lo que luego serían los giallos italianos, al mezclar el terror con el suspense. Ya el tema del giallo sí que es verdad que llegaría después, sería Mario Bava quien realizara los primeros giallos, aunque no consiguieron su gran éxito hasta que Dario Argento dirigió El pájaro de las plumas de cristal, pero que bebía mucho de ese cine de giallo que ya comenzó Mario Bava en los años 60 con La muchacha que sabía demasiado, que sería el primer giallo, pero las bases del género estarían luego asentadas con 6 mujeres para el asesino. Y luego ya hizo su variación de Dario Argento, que fue la variación un poco más imitada. Pero bueno, ya no me adentro a hablar de cosas externas y voy directamente al meollo de la película. La película comienza con una investigación en París porque hay un asesino en serie al que apodan el vampiro, ya que han encontrado a varias mujeres, siempre las víctimas son mujeres, y están totalmente vacías de sangre, pero no tienen ningún tipo de herida, no tienen nada, o sea, no las han abierto en canal ni las han desangrado, simplemente es como si alguien hubiera succionado la sangre. Por lo tanto, hay un periodista que está investigando este caso y le ha puesto el título a los artículos como que hay un vampiro. A este asesino le han apodado el vampiro, porque vacía a las víctimas de sangre. Entonces tenemos el tema gialesco porque hay es un tema de suspense, de thriller, en el que una persona que es un periodista pues está investigando. No es una persona
corriente de la calle que se ve envuelto en un misterio, como suele ser argumentalmente los giallo, sino que es un periodista, pero ya no es un policía, ya no es un detective, sino un periodista que quiere pues hacer un artículo y es el que investiga este asunto de este asesino en serie. Y bueno, pues la película se vuelve muy misteriosa, muy intrigante desde el principio, y esto también es diferente a los giallos. Como digo, tiene como un poco ese toquecillo, aunque tiene elementos diferentes porque aún no existían los giallos. Vemos ya la cara del asesino. Pero hay algo más, o sea, el tipo que coge a las mujeres, que las duerme con un pañuelo, se las lleva, parece como que las secuestra, pero hay algo más, o sea, no es el típico psicópata que va a matarlas, sino que luego vamos viendo como que hay más gente implicada en estos secuestros y asesinatos de estas chicas. De hecho, que este tipo es un drogadicto que necesita su dosis y parece ser que alguien misterioso, al cual no le vemos la cara, es el que le proporciona la droga y lo tiene como coaccionado para que este hombre secuestre mujeres y bueno, pues hagan lo que tengan que hacer con ellas, que es vaciarlas de sangre, que luego tiene toda una explicación, y pues las dejan por ahí tiradas, las tiran al río y tal. Bueno, la película, hay que hablar con spoilers prácticamente si se quiere comentar bien, porque lo que es el misterio central del por qué sucede no se sabe hasta el final, pero sí los responsables. Entonces, para no desvelar de los responsables, porque tampoco es que aparezcan al principio, aparecerían un poco antes de la mitad de la película, pero no sabes bien, aunque lo vas intuyendo, lo que sucede. Te lo van contando como a cuentagotas y al final del todo dices, anda ya, que era por esto por el que hacían estos asesinatos, por el que los cometían. Entonces, ahora iría a la parte con spoilers. Antes de nada, decir que es una película que recomiendo al 100%, es una auténtica joya, es una obra maestra del cine de terror. Ya se notaba Mario Bava cómo apuntaba maneras, cómo luego sería el gran padre del director del cine de terror italiano. De hecho, que el propio Riccardo Freda, que era director antes que Mario Bava, tomó a Mario Bava como ejemplo para luego realizar sus películas. Ya digo que Riccardo Freda, que estaba entonces acostumbrado, antes de estas películas, a dirigir peplums de estas películas de romanos, le dio un toque como un poco más oscuro, como más siniestro. Cada persona es como que tomó esas ideas de Mario Bava y cada uno le dio como su toque personal. Pero ese tono onírico, pesadillesco y sobre todo preciosista y bello, aquí una belleza visual impresionante, todo eso nació de Mario Bava. O sea, la fotografía de esta película es increíblemente bella, bella dentro de lo tétrico que es, porque lo que buscaban los italianos, ya no solo en los giallos, sino lo que buscaban en el gótico y en todo el cine de terror que realizaban, antes de que luego ya viniera todo el tema de la explotación, ya a finales de los 70 y principios de los 80, lo que buscaban era una belleza dentro de lo macabro, dentro de lo grotesco, dentro de lo pesadillesco, una gran belleza visual. Y eso fue Mario Bava con una fotografía que podrías parar cada fotograma de esta película y enmarcarlo en un cuadro de lo bella que es la fotografía y los encuadres, cómo logra que castillos, porque aquí tenemos todos los elementos del terror gótico, aunque la película está ambientada en lo que es en la actualidad de la época, si me refiero, pero que no está ambientada en el siglo XV o en el siglo XVI, no, está ambientada en el siglo XX, pero tenemos castillos, tenemos catacumbas, tenemos criptas, tenemos cementerios, tenemos lugares con neblina, tormentas, pasadizos secretos, todos los elementos del terror gótico. La manera en la que rueda las escenas, con esos travelings suaves, que va recorriendo cada estancia de los lugares que vemos, ya sea estancias del castillo, ya sea las criptas, los desvanes, los pasadizos secretos, con una elegancia, la fotografía, el uso de luces y sombras. Es una película puramente expresionista, es puramente expresionista. Y esto no tiene que extrañarnos porque Mario Bava fue aprendiz de Jacques Tourneur. Jacques Tourneur fue el que retomó el cine expresionista, ese cine de Robert Wiene, de Friedrich Wilhelm Murnau, lo retomó ya al cine sonoro, y entonces Mario Bava trabajó con Jacques Tourneur y aprendió mucho de Jacques Tourneur. Entonces esto es puro cine expresionista, que ya se vio también después en muchas películas de Mario Bava, aplicándoles ya esa colorimetría, que sería, bueno, pues en Mario Bava, digamos, la máxima expresión de la colorimetría, esa colorimetría que podríamos ver en el cine de inglés de Terence Fisher o Freddy Francis, y que luego en los italianos también la veríamos, por ejemplo, sobre todo en Dario Argento, pero también lo tienen ahí, en su mayor o menor medida, Lucio Fulci o Michele Soavi.
Pero Mario Bava fue el que, digamos, tomó ese colorismo y lo llevó a unos extremos increíbles en el cine de terror. También tomó esos elementos coloristas Roger Corman para sus películas, sobre todo las del ciclo de Edgar Allan Poe que hizo, y sobre todo en La Máscara de la Muerte Roja, que sería su película más parecida a lo que hacía Mario Bava. Entonces, es increíble la belleza visual cuando ves esos encuadres de esas casas, de una estancia, de ese castillo, con las ventanas abiertas en las que se ve lo que es el, ¿cómo se llama esto? Las cortinas de las ventanas moviéndose por el viento. Está como, el castillo está como muy deteriorado, se nota que es muy antiguo, muy deteriorado. Igual que los exteriores, hay como mucha maleza seca, plantas de estas trepadoras pero ya secas, lo que es que alrededor del castillo, está todo como muy enmarañado. Esto nos recuerda también al cine de terror de la Universal, que no todo, pero sí muchas películas, estaba todo como muy enmarañado, que le daba ese aire como muy lúgubre y muy tenebroso, como podríamos ver, por ejemplo, en el Drácula de Todd Browning, sería quizás el mayor ejemplo. Entonces, pero ver, ya digo, esa fotografía de esa estancia del castillo, con esas cortinas raídas, medio rotas, volando, la composición del plano, pero también de los objetos, como sillas, como muebles, que hace, junto con la luz, ese juego de luces y sombras expresionista, que crean unas sombras alargadas. Entonces, es como si estuvieras en un sueño bello, pero a la vez terrorífico, es una estancia terrorífica. Las ventanas, ¿por qué están abiertas? Si hace viento, luego es una noche de tormenta, sin embargo están abiertas para crear un efecto de preciosidad en el espectador. Cuando vemos ese juego de las sombras alargadas, esas cortinas que se van moviendo, medio raídas, en un escenario gótico, que tiene una planificación, lo que es escenográfica, realmente impresionante, una fotografía, como digo, para enmarcar, es de una belleza visual increíble. Luego también la decoración incluso del castillo, en el que vemos como una especie como de gárgolas, de figuras de gárgolas, que parecen como dragones, pero puestas de una manera, y la cámara enfocándolo todo de una manera que hacen que el reflejo que tengan lo cree una sombra alargada y sea todo como distorsionado, ¿no? Como como figuras distorsionadas. Es como que estás en un sueño, cuando tú estás soñando, la realidad se distorsiona, las puertas se distorsionan, las formas son diferentes. De eso el expresionismo jugaba mucho con eso. Recordemos el gabinete del doctor Caligari, ahí eran todos decorados, lo que eran los escenarios eran pintados, pero veíamos las puertas como a lo mejor eran pequeñas y por arriba hacían un pico, las ventanas también tenían unas formas extrañas, tenían formas como algunas de pico, otras son redondeadas, pero eran formas extrañas, como formas de pesadilla. Y aquí igual, pero dentro de un escenario real, no pintado, por supuesto. Esto ya lo haría después Dario Argento con Suspiria. Pero todo ese elemento, ya digo, de una escalera que sale también la forma súper extraña, la forma de esa especie como de gárgolas, la sombra que proyectan lo que es cada mueble que hay en las estancias, todo está raído, incluso hay como unas cortinas que están recogidas que forman como si fueran las alas de un murciélago, lo que es la forma. Es todo de una belleza, pero una belleza pesadillesca, es como si estuvieras en una pesadilla, pero todo realmente precioso y bello. Es como un cuadro, o sea, esta película sería como un cuadro en imágenes. Y entonces es realmente magistral el trabajo de ambos, de Ricardo Freda y de Mario Bava, pero yo resaltaría más el trabajo de Mario Bava, puesto que la fotografía es suya y él rodó parte del rodaje. Ese ya rollo más penumbroso, como más sórdido, eso ya se lo dio Ricardo Freda, como veríamos más adelante, pues en películas como el horrible secreto del Dr. Hitchcock, o la película esta de Trágica Ceremonia en Villa Alexander. Tenía como un estilo como más sombrío, pero esa belleza visual, eso todo nace de Mario Bava, y lo veríamos posteriormente en toda su filmografía. Es que es más majestuosa, la película es majestuosa,
todas las escenas, la entrada de se ven metiendo un ataúd en una cripta, cuando todas las estancias dentro del castillo, las de fuera del castillo, las del cementerio, es todo magistral, todo magistral. Y todo ese estilo barroco también me recuerda a otra película que también co-dirigió Mario Bava, pero tampoco está acreditado, que es El Inferno de Dario Argento, que es la segunda parte de Suspiria. Ahí también hizo de director de fotografía Mario Bava, pero también fue ayudante de dirección, también co-dirigió la película junto con Dario Argento, aunque no estuviera acreditado. Por eso se supone que la última película de Mario Bava fue Shock, pero en realidad no, porque luego ayudó a Dario Argento con esta película, y se nota en algunos momentos el estilo ese barroco y la fotografía de Mario Bava. En los asesinatos y en algunos movimientos de cámara se nota Dario Argento, pero en la fotografía, en la escenificación, se nota que eso es de Mario Bava. Y eso también se puede ver en esta película. Entonces es una auténtica obra maestra que no podéis perderos. Es una joya que fue la que comenzó la carrera de este grandísimo director, de Mario. Bueno, la comenzó La Máscara del Demonio, pero todo empezó con esta película. Y por supuesto la de otros grandísimos directores italianos, como el propio Riccardo Freda, que encumbró más su carrera, y luego aparecieron por ahí Antonio Margheriti, apareció Dario Argento, apareció Fulci, aparecieron un montón de directores, Soavi sería el último de la lista. Y bueno, una auténtica maravilla que no podéis perderos. Pura belleza visual dentro de lo macabro y lo siniestro que nos propone. Ahora iría a la parte con spoilers para poder explicar un poco la película, qué es lo que sucede. En realidad vemos que este tipo de drogadicto acude a aquellos que le proporcionan las dosis, que son los que lo tienen un poco como coaccionado para que secuestre a estas chicas. Y es un científico, y por supuesto el ayudante, que tiene los típicos, digamos, elementos del género de aquella época. El científico loco, el Mad Doctor, el ayudante que tiene un lado de la cara un poco deforme, que va cojo y tal. Se supone que están haciendo como experimentos con estas chicas, pero no sabemos bien por qué, luego se va explicando. El caso es que, bueno, matan a este tipo. Figura como que muere el doctor, lo entierran en la cripta del doctor, como que ha muerto el doctor pero el doctor lo que hace es esconderse en el sótano de un castillo de una condesa para seguir realizando los experimentos, que es como de regeneración de órganos enfermos e incluso órganos muertos a través de las células de la sangre. Por lo tanto, por eso se supone que vacía a las chicas de sangre, no sabemos por qué son chicas jóvenes, lo sabremos luego, y hace esos experimentos. Pero esos experimentos, aparte de por un motivo científico, por supuesto, y de ayudar a la gente, también tienen otro motivo. Resulta que este hombre es... este doctor es el doctor personal de la condesa de ese castillo, que es una anciana que ha sido la que le ha pagado los estudios y tiene, bueno, ha sido como su médico toda la vida y lo tiene como si fuera su hermano. Una condesa muy anciana, cada vez que se ve es súper lúgubre, porque va toda vestida de negro, con un velo negro, con una galleta, y apenas se ve la cara a través del velo, pero como súper arrugada, como si fuera un cadáver viviente. Y los movimientos incluso como si fuera un cadáver viviente. Y luego la sobrina de la condesa, que está de viaje, pero luego ha regresado para hacer una fiesta y tal. Resulta que la sobrina de la condesa está enamorada precisamente del periodista que está investigando las muertes de estas chicas jóvenes. Y que la condesa, su tía, resulta que... bueno, su tía no, es su tía, estaba a la vez enamorada del padre de este periodista, que él no quiere saber nada de la gente del castillo. Siempre le dicen en el periódico que vaya a hacer un reportaje de la fiesta que va a celebrar la condesa, en lo que es para celebrar la llegada de la sobrina y tal, pero él no quiere. Y la chica también, esta sobrina de la condesa, como que va detrás de él, le dice que vaya, que tal, una persona de la aristocracia yendo detrás de un pobre plebeyo, pero él no quiere saber nada porque la tía arruinó la vida de su familia. Claro, como estaba enamorada de su padre y su padre se enamoró de ella y ella es como que estaba jugando con él. La tía, cuando era joven, estaba como jugando con su padre. Esto lo que hizo es que destrozó la vida de su padre, la vida de su madre, y es algo que él jamás le perdonará a esa familia. Por lo tanto, no quiere saber nada ni del castillo, ni quiere saber nada de esta sobrina, que recuerda mucho a la condesa cuando la condesa era joven. Pero bueno, al final no le toca más remedio que ir al castillo, hacer el reportaje, pero mientras tanto él sigue investigando y al final la resolución de este misterio es que la condesa y la sobrina son la misma persona.
Lo que hace este experimento es intentar también rejuvenecer a la condesa a través de la sangre de las víctimas. ¿A qué nos recuerda esto? Pues a Elizabeth Bathory, que hacía esos rituales bañándose en sangre para parecer más joven, y que luego lo hemos visto también en otras películas, precisamente, bueno, películas no que quieran retornar a la juventud a una persona, pero sí devolverle la belleza, porque esta condesa está obsesionada con la belleza. Entonces lo vimos también en Ojos sin rostro, lo vimos en los Gritos en la noche, que fue la primera película de terror española, esta es la primera italiana, y años después se hizo la primera película de terror española, que fue Gritos en la noche, dirigida por Jesús Franco. Entonces es el tema de la rejuveneración, de la adoración, de la belleza eterna, del querer ser bella eternamente y, por supuesto, vivir eternamente. Por eso ahí los vampiros. En realidad no es que sea una vampira, sino que se está rejuveneciendo a través de la sangre de las chicas, pero a través de medios científicos. Entonces, por eso es el tema de que a través de la sangre el doctor, aparte de ayudar a la persona que le está pagando todos esos experimentos, pues también lo que hace es hacer un experimento que el día de mañana puede ayudar a la gente a rejuvenecer pues el organismo, los órganos, hacer que unos órganos muertos pues vuelvan a la vida, en fin, la cosa va por ahí, lo hace por dos motivos. Hace un mal, pero él dice, bueno, es un mal, pero algún día a lo mejor esto puede ayudar a la humanidad. La película es asombrosa, o sea, un auténtico peliculón. Y es al final el sello que se hizo del gótico italiano. Esta, junto con La máscara del demonio, que ya fue la que lo asentó, la que dijo, aquí estamos, fue la que llevó el gótico italiano pues a que durante los años 60 fuera, junto con el gótico inglés y las películas de la Hammer, los géneros predominantes. Y de ahí pues saliera también Roger Corman y chupara de los dos sitios, tomara tanto del gótico italiano de Mario Bava como del gótico inglés de Terence Fisher para hacer su saga de películas de lo que es el famoso ciclo Poe, y fuera pues ese género predominante, hasta que ya en los 70 en Italia por lo menos ya fue sustituido por lo que son los giallos, y en Inglaterra, bueno, pues ya serían las películas de antologías de la Amicus, ese intento de la Hammer de entrar dentro del nuevo mercado del cine de terror moderno, imitando un poco los patrones del cine estadounidense, el fantaterror español, que tomaba elementos de todos los sitios, del giallo italiano, del terror gótico inglés, del cine de monstruos de la Universal, en fin. Pero esto es una joya que no podéis perderos, al igual que no podéis perderos La máscara del demonio, dos auténticas obras maestras. Poco más que hablar de esta maravilla. Espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.